Hemos podido analizar la vez pasada, la última conferencia, lo iniciamos el capítulo 5, ver que cuando se acerca el día del juicio final del planeta Tierra, un ángel comienza a exclamar en el cielo y en la tierra: ¿quién es digno? Se retrata a Dios con un libro en la mano derecha, sellado por dentro y por fuera, escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos. Todo esto lo vimos la clase anterior, y vemos que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de poder abrir los sellos. Es increíble que el poderoso ángel o arcángel Miguel y Gabriel no pudieron contestar esta pregunta. Ellos no pudieron decir: nosotros somos dignos. Millones de ángeles en el cielo permanecieron ante este cuestionamiento en silencio también. Esto nos sugiere que ni siquiera los ángeles son dignos, ni tampoco cumplen los requisitos, ni tienen las cualidades requeridas para que pudieran abrir el libro sellado de Dios. Job, en su capítulo 4, versículo 18, dijo esto de los ángeles: he aquí, dice el Señor, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Dice la Biblia que tampoco en la tierra se encontró a nadie. Se fueron a buscar a San Martín de Porres, a San Cirindano, a ver qué papa, a ver qué santo, a ver qué monje, a ver qué persona, y nadie fue encontrado en la tierra digno. Ni Abraham contestó, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni Jeremías, ni Juan, ni nadie absolutamente. Todos estos grandes hombres de Dios estaban incluidos como indignos. La raza humana, de acuerdo a la Biblia, está bajo juicio y bajo maldición, y no hay ningún ser humano que pueda ser calificado como justo. Y como la justicia de Dios demanda que se cumpla la ley, y la ley de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá, estamos todos los seres humanos ante un dilema tremendo, porque no hay ningún ser humano que pueda conformarse a la santidad ni a la totalidad de las normas absolutas de Dios. Entonces Dios no resuelve este problema, ya que no somos dignos ningún ser humano de alcanzar las normas y de satisfacer la justicia de Dios. Dios nos responde desde el cielo dándonos una justicia que no es de nosotros. Esto se llama en teología la imputación de la justicia de Cristo a nuestro favor. Y aquí Dios en la cruz hace 2 cosas: nos da a nosotros una justicia que no nos corresponde, que no es de nuestros méritos, ni jamás nos la podríamos ganar, y al mismo tiempo la culpa de nosotros se la pone en su Hijo Jesucristo. Dios nos da la justicia de su Hijo, y a su Hijo Jesucristo lo carga con nuestra culpa y con nuestros pecados. Dios a su Hijo Jesucristo lo juzga en la cruz, y Cristo paga por los injustos con su justicia la satisfacción de la ley de Dios. Y entonces Dios, dice la Biblia, nos da un título que se llama justos delante de Él. Pero esta justicia que tú y yo tenemos, ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido la conversión y que hemos sido regenerados, no es nuestra. Por eso no somos dignos, porque ni siquiera esa justicia es de nosotros. Entonces la justicia nos es imputada de afuera hacia adentro. Esto es muy importante, síganme con cuidado. Pero la santidad nos es infundida adentro. A ver otra vez, la justificación o la justicia de Dios es de afuera. Nos da Dios una justicia, por afuera no entra a nosotros, sino que por afuera Dios nos ve como justos, porque aunque no lo somos. Pero la santidad nos es infundida dentro de nosotros. Entonces por afuera todos somos justos ante Dios y todos estamos en la misma posición, pero no así en la santidad. Bueno, esto ya es otra parte de la teología sistemática. Pero la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y en el original griego dice, por cuanto todos continúan pecando. Porque está en presente continuo en el original gramatical griego. Y estamos destituidos todos de la gloria de Dios. También dice aquí en Apocalipsis 5 que ni tampoco debajo de la tierra había nadie digno de poder abrir el sello. El bajo mundo, que es el centro de la tierra, donde habitan los espíritus de quienes han muerto sin Cristo, desde Cristo a nuestros días,
hay otra prisión que se llama el abismo, y hay otra que se llama el Tartarus, y hay otra que se llama el Abadón. Hay 4 prisiones de oscuridad en el centro de la tierra. Nadie, lógicamente, pudo contestar tampoco desde ahí. Ahora, ante esta situación, dice Apocalipsis 5:4, ante esta situación, Juan se puso a llorar. Vamos a recordar, ¿dónde estaba Juan? En el cielo. Estas son las únicas lágrimas que la Biblia nos retrata que son derramadas en el cielo, porque en el cielo ya nadie llora, como lo vamos a ver a continuación. Y esto es interesantísimo porque esta es la única parte en la Biblia donde hay lágrimas en el cielo. Vean ustedes, por ejemplo, Apocalipsis 7, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, cuando estemos en el cielo, ya no va a haber lágrimas porque van a ser enjugadas por Dios. Pero Juan estaba llorando, ¿por qué? Porque Juan, recordamos, no había muerto todavía. Fue sacado de su cuerpo en el espíritu, llevado al tercer cielo, y allá Juan derramó las únicas lágrimas que existen, y esto tiene un trasfondo tremendo, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que está diciéndonos la Biblia acerca de las lágrimas de Juan? Que tanta indignidad, tanto en el cielo como en la tierra, hicieron a Juan llorar de profunda tristeza. Porque a menos, Juan sabía que a menos que los sellos y el libro fuera abierto, el plan de Dios para juzgar el universo sería frustrado. Los juicios de Dios sobre este mundo deben alegrar a los justos. Miren Apocalipsis 6, del 9 al 10, lo que las almas de los mártires están exclamando en el cielo. Apocalipsis 6, versículo 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí en este cuadro en el cielo vemos a un grupo de cristianos que murieron bajo la persecución del anticristo, y el Espíritu Santo nos da a entender que aún faltaban más. O sea, va a haber muchos más cristianos todavía muertos, y no va a ser hasta que se acaben de matar o acaben de morir todos aquellos que morirán como mártires, que no podrá haber justicia entonces en la tierra. Y cuando Juan se dio cuenta de que no había nadie digno, lloraba ante la posibilidad de que la acción final y decisiva de Dios fuese pospuesta indefinidamente. El lamento de Juan es una clara demostración, hermanos y hermanas, en Jesucristo, del estado caído del hombre y de su ruina espiritual en la que cada uno vivíamos antes de conocer a Cristo. Juan estaba anhelando ver un mundo ya libre del pecado como nosotros lo anhelamos. Oh Dios, ya que se acaben las guerras, que se acabe el pecado, que se acaben los abortos, que se acaben las violaciones. Juan anhelaba ver un mundo libre de la maldad, de la muerte. Quería ver la derrota final de Satanás y el reino de Dios establecido en la tierra. Entonces todo eso nosotros lo anhelamos. Ya queremos un mundo mejor, pero este mundo mejor no lo podremos ver sin que antes venga el juicio. Primero Dios tendrá que juzgar a la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte, y la justicia de Dios no fue satisfecha, y los hombres rechazaron la salvación en Cristo, y Dios tendrá que intervenir juzgando al mundo con justicia. Una vez que los juicios de Dios caigan sobre el mundo y los moradores de la tierra, después vendrá entonces nuestras recompensas y el reino milenial de Cristo durante 1000 años. Entonces todos nosotros vemos que en el cielo, como lo hemos podido ver en el capítulo 5, están alegres cantando los ancianos, los 4 seres vivientes, con arpas, con las copas de oro llenas de incienso, que son otras oraciones. Dios asocia, como lo vamos a ver también, las oraciones nuestras
con la prontitud en que los juicios caerán. ¿Se acuerdan ustedes en Ezequiel 9? Vamos rápidamente a Ezequiel 9, cuando Dios juzgó a Jerusalén. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando Dios juzgó a su ciudad, a la que Él escogió donde su nombre fuera puesto? Jerusalén, a esa ciudad prometida donde está la mano de Dios, a esa ciudad Dios comenzó a juzgarla primero. ¿Y qué fue lo que hizo Dios antes de juzgar a esa ciudad? Miren lo que dice aquí en el capítulo 9 de Ezequiel. Dice en el versículo 3 y 4: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, esta ciudad es Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que, ¿qué? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio. ¿Qué fue lo que hizo que Dios interviniera para juzgar a Jerusalén? Que había un remanente en Jerusalén llorando, clamando: oh Dios, líbranos, oh Jesús, ven, oh Padre Santo, mira cuánta degradación, cuántas niñas abortando, cuántas niñas violadas, cuántos abusos sexuales, cuánta pornografía. Todas estas cosas que en el mundo están aumentando, quiero preguntarte, ¿han puesto sobre tu vida una carga que te impelen, que te llevan, que te motivan a caer de rodillas, no sé, 2 o 3 veces a la semana, y a que derrames lágrimas de tristeza ante tanta maldad que hay, ante tanta desvergüenza, tanto cinismo, tanto narcotráfico, tantos asesinatos, tantos robos, tanta falsedad de la humanidad? ¿O eres una persona que te dices cristiana pero eres indiferente? Ves las noticias, ves esto y lo otro, pero nada, ya no te llega nada a tu casa. Solamente cuando te roban o cuando te tocan tus intereses, te pones a llorar. Pero tú no tienes un corazón sensible ante el pecado y el dolor de la humanidad. Cristo, cuando bajó al mundo, dice la Biblia, veía a las ovejas y las veía como ovejas sin pastor. Y les dijo: pídanle a mi Padre obreros para que envíe para la mies, porque la mies es mucha y los obreros poco. Cuando entró a Jerusalén, Jesús se llenó de lágrimas al ver ese espíritu del ser humano de ambición. Queremos que sea rey, queremos que tú gobiernes sobre nosotros, y nunca entendieron qué tristeza, qué insatisfacción, qué desánimo al haber tenido Jesús de haber pasado 3 años con toda esa multitud y nadie pudo comprender, ni los cabezones de sus discípulos que cenaron, comieron, viajaron con él, entendieron que él venía con otra misión. Cuánta incomprensión del mundo encontró Jesús cuando moría crucificado y veía que todos los que le seguían lo habían huido y moría solo entre el cielo y la tierra. Hasta su mismo Padre lo abandonó. Todas estas cosas, si no entran a tu corazón y tú no tienes ese corazón que hubo en Cristo Jesús y ese sentir que hubo en Cristo Jesús, no estás creciendo ni madurando en tu vida cristiana, porque nuestro corazón debe latir junto al corazón de Dios. Nuestro corazón debe llorar cuando llora Dios. Nuestro corazón tiene que ser exactamente como decía la Biblia. David tenía el corazón de Dios. Sí cometió adulterio, sí cometió asesinato, porque está escrito aquí en las páginas de la Biblia, pero ante Dios no lo hizo porque sus pecados quedaron borrados por la sangre de Jesucristo. Pero todos traemos al pasado, es que el hermano en su pasado, la hermana en su pasado, el pasado es el pasado. Y tú no traigas ya tu pasado a tu presente, ya Dios no se acuerda de tus pecados pasados. Que no te impida tu pasado vivir para Dios. Pero tú tienes que levantarte y tú tienes que comprender que si tú quieres vivir realmente conforme al corazón de Dios, es porque David, aún después de sus pecados y arrepentido, latía su corazón junto al de Dios y lloraba y se entristecía y conocía todas las cosas que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía. Si nosotros no tenemos ese corazón, estamos muy lejos todavía, verdaderamente, de poder ser llamados, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Vemos pues nosotros que Juan sabía, ¿verdad?, que el Mesías había muerto, la ciudad de Jerusalén estaba ya devastada, y ahora el pueblo judío masacrado y dispersado, la iglesia estaba atravesando persecución intensa, la iglesia, como vimos en los mensajes de Apocalipsis, 5 iglesias infectadas por el pecado, 5 iglesias de las 7 se les llama al arrepentimiento. Desde su perspectiva de Juan parecía que el mundo no tenía ya esperanza, no habría alguien, por eso lloraba Juan, no hay alguien que pueda cambiar esta situación. Oh Dios mío, si tú no juzgas al mundo, ¿cuántos años más van a pasar para que sigamos sufriendo? Pero la Biblia dice en el versículo 5, Apocalipsis 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por causa de esta tristeza en la que Juan estaba sumido, uno de los 24 ancianos se acercó a decirle, no llores. Esto también nos prueba que estos 24 ancianos, como ya lo vimos, no representan ni a Israel ni a la iglesia, como se ha enseñado supuestamente, muchas veces habíamos aprendido. Ya dimos las razones cuando estudiamos los 24 ancianos, pero si estos ancianos fueran los 12 apóstoles, Juan debería estar entre ellos, en primer lugar. En segundo lugar, si hubiera sido Pedro, Pablo, Santiago, Mateo, él los hubiera reconocido. ¿Qué hubo, mi Peter? ¿Cómo estás? Pero dice la Biblia que se acercó uno de los ancianos y Juan no le dijo, oye, ¿cómo estás? Ni lo reconoció, y la Biblia dice que nos vamos a reconocer en el cielo. Entonces esto nos prueba también que ninguno de esos ancianos era conocido para el apóstol Juan. Entonces se acerca uno de los ancianos y le dice a Juan, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero que vean en primer lugar que el título que se le da a Cristo, ya estando arriba glorificado, es el león de la tribu de Judá. Después, el segundo título es el Cordero, y el tercer título es la raíz de David. Noten ustedes que vemos a un Cordero con el título que tenía antes de que subiera al cielo, porque fue la forma como Juan el Bautista lo presentó. Cuando Juan el Bautista hizo su aparición en el mundo, en el río Jordán, le dijo a la gente, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta fue la introducción del Hijo de Dios al escenario mundial a través de su primo hermano Juan el Bautista. Juan lo presenta al mundo y no lo presenta, he ahí el Hijo de Dios, he ahí el Hijo del Hombre, he ahí el Rey de Reyes, Señores, Señores, he ahí el Mesías, he ahí el Salvador. El título que el Espíritu Santo le pone a Juan es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque al decir Juan a los judíos, he aquí el Cordero de Dios, la palabra Cordero, los judíos inmediatamente les haría regresar a su pasado y recordar que el Cordero de la Pascua, desde Éxodo 12, donde se inició el mes de Nisan, el calendario judío religioso, marcó el comienzo del calendario judío y donde se abrió el calendario con un memorial que se llama la Pascua o el Pejá, que nos habla de ese Cordero que murió en una cruz. Entonces los judíos, cuando supieron que era el Cordero de Dios, lo asociaron con un sacrificio. Con un sacrificio. O sea que cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, estaba ese título marcando el destino del Hijo de Dios. Él era el sacrificio de Dios en nuestro lugar. Ahora, lo que me ha parecido interesantísimo es esto. Estaba yo en la mañana orando y meditando en este pasaje y yo veía a Jesús, primero lo introducen como el león de la tribu de Judá. Ahora, qué interesante que se nos diga en el cielo que Jesús es el león de la tribu de Judá, porque esto, el Apocalipsis, nos hace regresar y vayamos hasta Génesis 49. El título, el león de la tribu de Judá, nos hace que regresemos al primer libro de la Biblia. Vemos qué interrelación, qué armonía existe en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Esto es sobrenatural, asombroso y maravilloso. Cuando Jacob, Génesis 49, iba a morir
reunió a todos sus 12 hijos y a cada uno de ellos, al darles la bendición, predijo, profetizó sobre cada uno de sus 12 hijos que formarían la nación de Israel o las tribus de Israel. Les profetizó a cada uno de ellos. Ya lo vimos cuando estudiamos en los patriarcas de Israel, vimos todas las profecías correspondientes a cada hijo. Les profetizó su destino, pero no solamente el destino de Rubén y de Simeón y de Judá y de etcétera, etcétera, sino también la profecía de sus descendientes. Y vimos también cuando estudiamos este pasaje en los patriarcas de Israel que la descendencia se comportó exactamente en la Biblia conforme a la profecía que se le dio a cada uno de los hijos. Veamos en Génesis 49 la profecía que se hizo acerca del Mesías en el versículo del 8 al 10. Se acerca, le toca ser bendecido a Judá y le dice Jacob, Judá. Recordemos que Judá significa alabanza, alabanza. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, quien lo despertará, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. En el hebreo significa el enviado, que es un título del Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Vemos pues que el título en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, está exactamente llevándonos o transportándonos al pasado y mostrándonos que esa profecía de Jacob se cumplió no cuando Cristo vino la primera vez, sino que Jacob habló de algo que pasaría hasta el fin, 2000 años, 3000 años, 4000 o 5000 años, 10000 años después de que él habló. Eso se cumpliría cuando Cristo venga por segunda vez a reinar y a rugir como un león y vengarse de sus enemigos. La frase el león de la tribu de Judá es una profecía pues de que de la tribu de Judá provendría algún día el Mesías como león, ya no como el cordero, vendría como león a castigar y a establecer su reino milenial. Ahora recuerdan ustedes, antes de pasar adelante, que en el Antiguo Testamento Dios asignó el sacerdocio a un grupo de personas de una tribu y de una familia. De todas las tribus de Israel, Dios llamó a la tribu de Leví y le dijo a la tribu de Leví, ustedes van a ser, y nadie se meta, ni los de Rubén, ni los de... Cuidado, el que usurpe, tienen que ser de Leví los sacerdotes. Y además de que tienen que ser de una tribu de Leví, tienen que venir de la familia de Aarón. El hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, toda la descendencia de Aarón era la única calificada para poder ser y ejercer el sacerdocio levítico. Ahora bien, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dicen Hebreos que el sacerdocio tuvo que ser cambiado. ¿Por qué? Porque ya no se podían seguir ofreciendo más sacrificios a través del sacerdocio de Leví, porque Cristo ofreció un sacrificio superior, mucho mejor que el sacrificio y los millones de sacrificios que ofrecieron a través de todos los animales muertos. Entonces, al ser cambiada la ley, cambió el sacerdocio. Pero algo que sorprendió a los judíos es que cuando Cristo vino al mundo, una de las cosas por la cual lo rechazaron es de que él no podía ofrecer un sacrificio si no pertenecía a la tribu de Leví. Ni siquiera venía de Aarón Jesucristo. ¿Cómo se atreve este usurpador? Pues que no conoce el Antiguo Testamento. Él lo conocía mucho mejor que ellos, al grado que ellos se les olvidó que el Mesías no vendría de Leví, vendría de Judá. Y aquí estaba escrito desde Génesis 49. ¿Cómo se les fue a brincar la cadena a los teólogos, a los fariseos, a los escribas, a estudiantes de la ley? Y estos detalles tan importantes se les pasó y no supieron jamás, porque se les entenebreció el entendimiento, que el Mesías vendría no de Leví, porque no sería conforme al sacerdocio de Leví. El sacerdocio del Mesías
sería un sacerdocio superior al del hombre, que es el de Leví y el de Aarón. El sacerdocio de Cristo, dice Hebreos 7, sería conforme al sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, sin genealogía, sin padre ni madre, sin ninguna ligadura con el ser humano. Es el sacerdocio que viene Dios y nos ofrece desde el cielo, donde nos muestra a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto. Por esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Están aprendiendo algo? ¿O voy muy rápido? Bueno, si no, después oye la conferencia en tu casa en el carro. Bueno, ahora en segundo lugar regresamos a el Apocalipsis. Todo esto es precioso. Y dice en el versículo 5, que también el anciano en el cielo le dice a Juan, o le menciona el segundo título de Cristo, y aquí lo ligan en el cielo a Cristo como la raíz de David. Esto es algo maravilloso, porque Cristo es el único ser viviente, damas y caballeros, el único ser viviente de cuya genealogía se puede trazar desde Adán y Eva. Si tú vas a investigar tu árbol genealógico, principalmente en España, donde se guardan los álbumes heráldicos, se llaman, y a ver el apellido Jiménez, yo desde dónde vengo, quién fue Pancho para allá Jiménez, ¿de dónde viene el apellido García? ¿De dónde viene el apellido Alducin? ¿De dónde viene el apellido González? Y puedes ir a la cuarta, quinta, sexta generación y ahí nos atoramos. Hasta podemos llegar hasta la séptima. Hay en España personas que han llegado a la 9ª generación, de donde desciende su árbol heráldico. Cristo, cuando vienes a estudiar la Biblia, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, comienza hijo de tal, 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 y dio a José y dio a María. Un evangelio da la genealogía de María, la Virgen, la Madre de Cristo, y el otro da la genealogía de José. O sea que, fíjense ustedes lo que es maravilloso Dios. Dios quiere mostrarnos una credencial de que su Hijo era el Hijo de Dios, era el Mesías verdadero. Y el Mesías tenía que probar que venía de David. El Mesías tenía que demostrar que él ascendía en su genealogía de Noé, que descendía de Abraham, que descendía de toda la línea que Dios había escogido, que descendía de Judá. Entonces venimos a las genealogías y nos damos cuenta que María y José tenían forzosamente, para ser los padres del Hijo de Dios, que haber descendido, tanto José como María, de Salomón. Y Salomón, ¿verdad? Y de David. Luego David tuvo Salomón, y luego tuvo al otro hijo Natán, y José viene legalmente un hijo de Salomón, María viene de otro de Salomón, y los dos vienen del rey David. Entonces vemos de qué forma tan exacta también a través de las genealogías el Mesías tenía que cumplir con estas credenciales para ser el auténtico y verdadero señalado Hijo de Dios. Ahora, veamos esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. Vamos primero a Isaías 11 y veamos este título mesiánico, de dónde se deriva. 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías profetizó lo siguiente. Isaías 11, versículo 1 y versículo 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí este profeta está guiado por el Espíritu Santo diciendo que del padre de Isaí saldría una vara, que fue David, y después vendría un vástago que dice retoñaría. Esta palabra en el hebreo es resucitar, o volver otra vez a dar fruto. ¿De qué nos habla esto? De un árbol que fue cortado. ¿Quién es este árbol? Israel. Pero cuando el árbol fue cortado, quedó la raíz. Y la profecía es que ese tronco volvería otra vez a dar fruto. Y esa raíz
volvió a dar fruto en Jesucristo. Cristo viene de la raíz, de la descendencia de Israel. Cristo fue judío, los primeros cristianos fueron judíos, la primera iglesia fue judía, para que se cumpliera la profecía que la salvación vendría de los judíos. Cristo nace de Israel, Israel es cortado, pero el tronco nos muestra que cuando queda la raíz, tiene otra vez oportunidad de volver a crecer como un árbol. Y esto es lo que el Espíritu Santo está usando como figura para ilustrarnos lo que sucedería con el nacimiento de Jesucristo. Ahora veamos el versículo 10 del mismo capítulo 11 de Isaías. Y dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué se está profetizando aquí? La venida a través de la descendencia de David del Mesías. Ahora veámoslo también en Jeremías, capítulo 23 y 33. También el profeta Jeremías habló respecto, guiado por el Espíritu de Dios. Dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? A David. Miren cómo se llama al Mesías: renuevo justo. O sea, volverá a retoñar. Acuérdense que cuando David murió, ¿qué sucedió? Salomón ocupó el trono. Y muere Salomón, y mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Acaba con el reino y se divide el reino de Israel en dos, en Jeroboam y Robán sus hijos, y sigue una línea de reyes maldosos, el 80% fueron malos, etcétera, etcétera, hasta el año 606, en que son hechos cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se acaba desde hace 2600 años. Israel terminó con Dios, terminó como Estado, terminó como el pueblo de Dios, y hasta 1948, cuando recobraron su independencia y la nación nació en un solo día, volvió otra vez a Israel a figurar dentro de los planes de Dios como un aviso a las naciones que comenzaba a retoñar la higuera, que comienza esta ciudad a levantarse, que los huesos secos de Isaías 37 se comienzan a juntar, y lo único que les falta es la vida, el soplo del Espíritu Santo, para que todo Israel sea salvo. Entonces todo esto está aconteciendo delante de nuestros ojos. He aquí levantaré un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. Esto no lo hizo el Mesías en su primera venida. Él murió crucificado, despreciado y desechado entre los hombres. Los judíos se equivocaron, no sabían ni de qué tribu iba a venir, no sabían que primero tenía que venir a sufrir, lo crucificaron y dijeron: este no puede ser el Salvador, estamos esperando que alguien venga, nos libere del pueblo romano, del yugo romano. Este hombre, ¿por qué no usa su poder? Si eres el Cristo, bájate la cruz, usa tu poder, desclávate. Pues no, que tú resucitaste a Lázaro y que caminaste sobre el agua, entonces ¿por qué nos dejas así? Y confundió la sabiduría de Dios, la sabiduría de los hombres. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los hombres y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 25 al 28. Entonces, regresamos a Apocalipsis. Estos dos títulos tenían que estar relacionados, porque el cielo da testimonio de que ese hombre, el Cordero, Jesús, es realmente el Hijo de Dios. Y si alguien tenía dudas, en el cielo las criaturas criadas por Dios dan testimonio que Él es el león y Él es la raíz. Ahora vean ustedes por qué nunca nadie se halló digno, ni los ángeles, ni San Cirindano, ni San Martín de Porres, ni los papas, ni Abraham, ni Jacob, ni nadie. Dice aquí el versículo 5: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando Dios envió a Cristo aquí al mundo, Cristo, esto es muy importante, Cristo pudo solamente haber venido al mundo, mis nenes, peace and love,
Confucio vino y les dio la regla de oro, Buda, un hombre buscó la causa del sufrimiento, y todos los grandes hombres han venido a darles un ejemplo a los hombres, pero Cristo viene y no queda solamente en su vida perfecta y justa, sin pecado, sino que tenía que abrir los brazos en una cruz y tenía que ser sacrificado. ¿Por qué antes de la cruz del Calvario tuvo que vivir una vida justa? Porque antes, lo vimos ya en una clase, antes de que Él abriera sus brazos en la cruz y pudiera ser aceptado por el Padre como el perfecto sacrificio, su vida en la tierra tenía que demostrar que Él era el perfecto sacrificio y que ese hombre había cumplido absoluta, total y satisfactoriamente la ley de Dios. Porque ni tú ni yo cumplimos la ley de Dios. Desde que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, no hay ningún ser humano que haya cumplido los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque somos incapaces, somos inhábiles de cumplir las demandas justas de Dios. Entonces Dios, las maravillas del Evangelio es esto. Las buenas noticias es que Dios en nuestro lugar cumple la ley en su Hijo Jesucristo. Y Dios en nuestro lugar paga nuestra culpabilidad y le pone nuestra culpabilidad a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y una vez que el Hijo de Dios toma tu culpa y mi culpa, tus pecados y mis pecados, Dios la justicia de Cristo nos las da a nosotros y la culpa de nosotros se la pone a Él. Esto es un intercambio que hubo entre el justo y los injustos. Y todo esto Dios lo resuelve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces, como nadie pudo vencer en la cruz, ni nadie pudo vivir la vida de Cristo, los ángeles no podían venir a salvarnos. Porque para el Salvador tenía que identificarse con la raza humana. Y los ángeles son criaturas especiales que no fueron creadas para vivir en esta tierra, sino en el ámbito espiritual. Entonces, todas estas condiciones, toda esta logística, tenía que llevarse a cabo, todo este mecanismo tenía que cumplirse para que entendiésemos nosotros qué es lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Muchos de ustedes saben que Cristo murió en la cruz, pero muy pocos de ustedes saben por qué murió en la cruz. Y cuando queremos contestar por qué murió en la cruz, nos introducimos al mundo de la teología. La teología es el estudio de Dios, el estudio de la mente de Dios. Y la teología es la disciplina intelectual, filosófica, mental y espiritual más grande y el desafío más grande a la mente humana que existe para que cualquier persona que le interese y le guste el estudio y meterse profundamente en un libro, no hay comparación como la Biblia, porque ni 500 años nos bastarían para poder nosotros comprender todos los misterios de Dios. Yo todos los días, salgo con todo mi corazón, todos los días me asombro, todos los días en la mañana cuando tengo tiempo con Dios, paso mi devoción, siempre le digo, oh Dios, asómbrame, muéstrame, revélame algo, y hay cristianos que, ya lo sabía, Hay verdades que ya en ti ya no se prende, como los discípulos en el camino de Emaús, que dice, cuando nos comenzó a hablar, sentimos que un fuego quemaba nuestro corazón. Así tú tienes que sentir cuando tienes comunión con Dios en la mañana, temprano y tu devocional con Dios, que un fuego te quema, que sientes, que lo entiendes, que lo puedes percibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está revelando las maravillas del corazón y la profundidad de la mente de Dios. Ahora dice el versículo 6, Apocalipsis 5:6, que entonces Juan, habiendo entendido que la persona o el ser que abriera los sellos y que tuviera el derecho de juzgar al mundo, porque ya vimos que en la clase pasada que el libro contiene los 6 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, tenía que haber vencido. Ahora, Cristo venció 3 cosas. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? En el mundo van a sentir ustedes así, se van a sentir así apretados, y Dios mío, y las guerras, y el hambre, y todo. Y dice, la palabra aflicción, tilipsis, en el griego significa bajo presión, o como que te amarran y te aprietan. Dice, en el mundo ustedes van a sentir que el mundo los aprieta. Pero en el lugar de que se sientan apretados, ustedes tienen que reaccionar y decir, tú no tienes ninguna influencia en mí. ¡Yo soy libre! ¿Y qué es lo que nos hace impedir, o qué es lo que nos hace reaccionar a que el mundo está controlado por Satanás,
Y el sistema del mundo tiene un propósito: a sentirnos apretados, acorralados, desanimados, fracasados, que estamos en un rincón, que ya no hay salida, ya no puedo casarme, ya no creo en ningún hombre, porque los 3 como que me he casado me maltrataron. Claro que hay un hombre, pero te casaste con 3 misógenos, te casaste con 3 rotoquintopatieros, te casaste con 3 que no valen la pena, porque te casaste 3 veces fuera de la voluntad de Dios. Pero si tú entras a la voluntad de Dios, vas a encontrar que hay hombres que valgan la pena, hay mujeres que valgan la pena, pero te ha ido en la vida como te ha ido por tus pecados, porque no has querido obedecer a Dios. Pero cuando nosotros no permitimos que el mundo nos apriete, ni, ay, ya no, para qué lucho, ay, todo es igual, y todas las viejas son igual, y todos los hombres son los gandallas, ya nunca voy a fracasar, nunca voy a subir nada, y ya aborté, y ya Dios no me puede perdonar. Y si sentimos que nos aprieta el mundo y no reaccionamos, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que nos está apretando, te desanimas. Te desanimas. ¿Por qué? Porque somos incapaces de aguantar tanta presión. ¿Y qué es lo que el mundo hace cuando siente la presión? Un chocho, un tequila, un whisky, me voy con otra señora, me voy con otro hombre, escapismos. O sea, el mundo busca un anestésico. Es tan cruda la realidad de enfrentar al mundo en sus 5 sentidos que necesita el ser humano buscar algo, y nosotros fuimos entregados a Cristo y Cristo a nosotros para que Él sea nuestra fortaleza en el tiempo de nuestra angustia, para que tú descubras que es real. Pero hay muchos de ustedes, amados cristianos, que se sienten así y no creen que hay consuelo en Cristo, no creen que hay consuelo en Dios, y por eso se aplastan, se desaniman y caen otra vez tu toque de mota, su pericazo, trago de coca, trago de whisky, un chocho, pastillas tranquilizantes, sexo, porque no crees realmente. Te eres cristiano, pero no crees que es verdad esto. No lo has vivido, lo has oído, lo has aceptado intelectualmente, pero no es una forma parte de tu vivir diario. Y esto es lo que te hace vivir tan fracasado: tu incredulidad, de no creer que sí hay una salida. Prueba la próxima vez que te sientas así, que ya no puedes, cae de rodillas. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos. Ahí está. Por nada, la palabra afán es por nada se sientan bajo neurosis. No llegues a la neurosis, no llegues a la ansiedad, no llegues a que los problemas se acumulen y te sientas explotar y ya quieras correr y aventar la toalla y ya no hacer nada en la vida. Si tú llegas a ese momento es porque los días anteriores, las semanas anteriores, has vivido lejos, te has separado de la Biblia, no has tenido una vida de oración, no te has juntado con cristianos, y es lógico que llegues a ese momento, porque el mundo es a donde nos quiere llevar. Ahí nos quiere llevar el mundo, a que nos sintamos derrotados, que no servimos y perdemos nuestra identidad, y tenemos una riqueza y una herencia inmensa y profunda en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por nada estés afanoso, dice Filipenses, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Cae de rodillas: Padre Santo, ya no aguanto, Señor. Ya, Señor, por favor, esto, oh Dios mío, mira a mi hijo, Padre, mi esposo no cambia, Padre, mira el mundo, tal. Y sean conocidas, dale a conocer a Dios lo que sientes. Él quiere que se lo expreses, porque el momento, aunque Él sepa lo que tú sientes, Él quiere que lo expreses, porque nuestra expresión es una manifestación de que creemos que nos oye. ¿Qué es la oración? Dios sabe nuestros pensamientos, ya sabe nuestras necesidades. ¿Por qué nos manda a orar sin cesar? Porque es la forma de evidenciar que realmente creemos que nos oye. Y sin fe es imposible. Entonces, una vez que le das a Dios a conocer tus peticiones, la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Tú tienes, cristiano que me escuchas, ya llegar en tu vida a esta universidad de Dios, donde tú ya estás experimentando, y no, ay pastor, ore por mí, ay pastor, y comienzas a cambiar lo que Dios puede hacer en tu pastor. Está bien que tú vengas y yo te puedo decir, mira, es el camino, pero yo no soy Dios. Nunca recibirás de un pastor, ni de ningún hombre, ni de ninguna mujer, lo que directamente tienes que recibir de Dios.
Tú tienes que encontrar a Dios y descubrir a Dios y llorarle a Dios, no llorarle al pastor. El pastor viene y él te dice, esto está en la Biblia, esto está bien, esto está mal, pero el pastor no te puede infundir ni el ánimo. Ay, pastorcito, écheme su bendición, porque, ay, pastorcito, écheme su bendición y cúreme. Y todo es el pastor, y está bien que ore por ti, pero no antes, ya ahora tú le llevaste a Dios tus peticiones, ya le lloraste antes a Dios, ya le pediste antes a Dios esa bendición. ¿O crees que un hombre o crees que una mujer son los que van a resolver tus problemas? Cuando confiamos en algún ser humano para satisfacer nuestras necesidades más íntimas de nuestra alma, hemos levantado un ídolo en nuestra vida. Tienes un ídolo, cualquier ser, cualquier persona que confío yo, que me va a resolver los problemas en lugar de Dios. Cuando crees que tu situación que estás atravesando es por causa de tu vieja, por causa de tu viejo, por causa de que en la iglesia no hay amor, por causa de esto, cuando cualquier ser humano le echa la culpa de su vaciedad, de su frustración, de su pecado, de su soledad, a cualquier ser humano, es porque él había puesto ídolos enfrente de su vida. Ni tu esposo, ni la mejor esposa, ni tus mejores padres, ni tus mejores hijos te podrán dar solo lo que viene de Cristo Jesús. Y ese es el problema de tantos cristianos amargados y tirados que han puesto su confianza en hombres. Los hombres los han desilusionado y ellos se desilusionaron juntamente con aquellos que los desilusionaron. Dice la Biblia para terminar, entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, vean ustedes el orden, primero siempre son los 4 seres vivientes, después, como ya vimos, le siguen los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos nosotros que el Cordero es mostrado en el cielo, en el estado en el que él estaba antes de subir glorificado. Miren ustedes los pasos. Primero, Cristo viene como un Cordero. Primero, como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Después aparece y se encarna a través de María como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como un Cordero y muere en la cruz. Después resucita, es glorificado y baja a Patmos, donde está Juan, y se presenta a Juan en el capítulo 1, ya no como un cordero, Juan lo ve glorificado. Sus ojos llama de fuego, su pelo blanco como la nieve, un cinturón de oro, un vestido blanco que le cubría los pies como bronce refulgente. Lo ve listo para juzgar a la iglesia. Viene el juicio de las iglesias, el llamado al arrepentimiento y el dicho, el que tenga oídos, oiga. Y el que venza se sentará conmigo en el trono. Y acaba todo este panorama y es presentado ahora en el cielo, pero ya no está en el cielo con ojos, llama de fuego, con pies, sino que Juan lo ve inmolado como lo vimos nosotros aquí abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque es la figura de Cristo inmolado lo que lo hace el vencedor. Lo que le da el derecho de juzgar al mundo, de recordarnos a nosotros que Cristo allá en el cielo está sentado a la diestra de Dios, porque Él fue la persona que venció el pecado, venció el mundo y venció a Satanás. Y les dije yo que dice en Juan 16, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo estaba platicando ahorita con los pastores que en la junta que tenemos los martes, y le estaba compartiendo, Cristo nos dice, mira Armando, yo vencí las tentaciones sexuales. Ah, sí, Cristo también tuvo tentaciones sexuales, las tuvo. Vencí las tentaciones del dinero, del poder, de la fama, de la popularidad. Yo tenía que ser semejante a ustedes en todo y ser tentado en todo semejante a ustedes. Tenía que vencer el sistema del mundo y tenía que vencer a Satanás y tenía que vencer al pecado en la cruz. Ahora, si yo sé que mi maestro venció en el mundo y yo me siento incapacitado para poder vencer las tentaciones, yo les decía a los pastores hace unos momentos, una de las cosas que nos dan a nosotros la victoria sobre las mujeres es comenzar los varones a educar nuestros ojos y nuestra mente. Si tú logras
o a tus ojos, no veo esa muchacha con el ombligo de fuera. Y no veo ese programa de televisión, y le cambio, y no veo esta revista, y comenzamos a educar nuestros ojos. El segundo paso es que nuestra mente va a comenzar a ser fortalecida para que yo recuerde algo. Yo les decía también hoy en la tarde a los pastores, hace mucho tiempo tuve el privilegio de estar 2 días con el doctor Billy Graham en Acapulco. Él me invitó después de que vino aquí a predicar y estuvimos en la oficina del expresidente López Portillo. Yo fui su traductor de él ante el presidente en Los Pinos, y después me invitó a Acapulco 2 días ahí en su condominio, y estaba sentado en la alberca, y anoche le dije a mi esposa, ¿sabe lo que me dijo Billy Graham? Me vino a la mente ahorita. Me dijo, Armando, siempre como una lanza me entró en mi corazón. Me dijo, Armando, siempre que veas a una mujer que no es tu esposa, estás deshonrando a tu esposa. Le estás robando la honra a tu esposa. Con solo mirar a una mujer que no sea tu mujer. Y Dios te está viendo. Y Dios quiere tu corazón. Y eso fue una lanza que me atravesó así de lado a lado. Jamás, jamás, jamás he olvidado esas palabras de este hombre de Dios. No necesitas acostarte con una mujer ni con un hombre. Basta con desear una mujer o un hombre que no sea tu esposa o tu marido, o si no estás casada, querer con un muchacho tener relaciones sexuales para que tú estés deshonrando. Y me dice, cuando tú deshonras a tu esposa, le estás robando la honra que Dios le da. Porque dice en 1 Pedro 3, tratar a vuestras mujeres como vasos frágiles, dándoles honor. Esa palabra dándoles honor significa dándoles el valor o la honra que Dios les da a las mujeres. Si queremos nosotros verdaderamente ser hombres de Dios y llegar y vencer, tenemos que recordar eso. Me dice Cristo, Armando, tu parte es no veas. No veas. Comienza ya a cerrar, a no ver, y te vas a dar cuenta que sí puedes. Tu problema no son las mujeres o el sexo, la pornografía, la comida. No veas los tamales oaxaqueños. No vayas, ¿y qué tiene de postre? No pases por la panadería del Globo y a ver qué cuernitos hay. Porque es como tentar a Dios. Tenemos que comenzar a imponernos dentro de nosotros mismos una disciplina. Termina Pablo diciendo en 1 Corintios 9, 25 al 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo de muchos, yo sea eliminado. No se imaginan la cantidad de cristianos y de líderes que están cayendo por el sexo, por las tentaciones sexuales. Anoche vi un programa de televisión que decía que en México 63 niños menores de 12 años son violados diario. ¿No te hace llorar eso? Y más del 50% de esos 62 niños que se violan, de los que están denunciados, ¿cuántos faltan denunciar? Son violados por sus padres y sus padrastros. ¿No te hace llorar eso? ¿Te imaginas a uno de nuestros hijos que te dan esa noticia? ¿No te dan ganas de agarrar a ese hombre, cara de tejocote, y apretarle el pescuezo? Infelices. Arde una ira, es una ira santa de Dios. Oh Dios, que caiga tu juicio sobre esos varones y sobre esas personas que de veras son degradados y perversos de hacerles a un niño. Y ardemos, Padre Santo, oh Dios, haz justicia, haz justicia. Esos hombres que se aprovechan de esas mujeres y que las abusan de ellas y que las golpean y que las tratan como si fueran sus sirvientas. Oh Dios, haz justicia. Oremos todos los días, hermanos, y pidámosle a Dios, oh Dios, haz justicia en la tierra. Y esto acelerará la venida del león de la tribu de Judá. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te damos gracias por la expectación que existe en nuestra alma de tu pronta venida. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino.
Habrá pestes, hambres, terremotos, plagas, enfermedades. Y el amor de muchos se va a enfriar. Este evangelio será predicado a todas las naciones como un testimonio, y entonces vendrá el fin. Señor, te pedimos en esta noche, como parte de tu cuerpo, que somos tu iglesia, que nos honres con el privilegio de ser tus instrumentos para evangelizar el mundo. Que podamos ser, Señor, llamados para evangelizar al mundo, y pueda esta iglesia también enviar misioneros. Tú sabes que en el corazón de estos pastores de esta iglesia está ya en nosotros comenzar a enviar más misioneros a Israel, a España, a Sudamérica. Te pedimos por estos jóvenes que tú ya has escogido de esta iglesia y que estás preparando en santidad y en pureza, para que ellos puedan sentirse privilegiados y honrados, como le dijiste a Isaías. ¿Quién irá por mí y quién llevará el mensaje? Y tu profeta contestó: heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo tu santa voluntad. Envíame a mí, Señor. Oh, el Espíritu de Dios está buscando corazones rectos, hombres y mujeres rendidos a su voluntad, para hacer a través de ellos y mostrar su poder, y mostrarnos lo que puede Dios hacer un hombre, con un hombre consagrado, con una mujer entregada incondicionalmente a hacer su voluntad. Como iglesia, Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos muestres que seamos sensibles a tanto pecado, que seamos intercesores cada día en nuestra familia, en nuestros hogares, que cuando haya reuniones de oración asistamos, Señor, masivamente, que podamos continuar en la iglesia teniendo reuniones de oración los domingos en la tarde, y podamos como un pueblo, Padre, acelerar la venida de tu Hijo Jesucristo, hacer justicia a un mundo rebelde, contradictorio y perverso, que ha rechazado tu amor en la cruz y ha escogido sus caminos y sus maldades en lugar del perdón y la vida eterna. En esta noche Dios quiere entrar a tu vida. En esta noche Dios quiere perdonar tus pecados. En esta noche Dios quiere que tú sientas su amor, como te abraza, y cómo su sangre tiene el poder de lavarte de todas tus maldades. Si tú en esta noche quieres invitar a Cristo por primera vez a tu vida y experimentar el perdón de tus pecados, pecados que nunca ni tú ni yo podríamos pagar por nosotros mismos, porque nuestras mejores justicias son como trapos inmundos delante de Él, en esta noche pídele perdón a Dios. En esta noche haz la paz con Dios y dile a Dios desde tu lugar estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todo mi corazón de mi vida en esta noche. Ya no quiero vivir sin ti. Te confieso que soy un inútil, una inútil, que yo no puedo ayudarme a mí mismo, a mí misma. Y por eso vengo, Jesús, a tu cruz esta noche a creer que tú, Jesús, en mi lugar, pagaste por mi culpa y por mis maldades, con tu muerte y tu sangre en la cruz del Calvario. Y te pido, Jesús, que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que tú eres el Mesías de tu Padre, el enviado del cielo a este mundo a salvarme y a darme esperanza de la vida eterna. Perdóname, Señor, y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.